Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos la ocasión de continuar este estudio que hemos estado realizando ya hace un tiempo sobre los orígenes del verdadero mensaje adventista y también de los cambios y mutaciones que se ha visto a través del tiempo. Sabemos que las divisiones que se observan a nivel mundial con nuestra iglesia no vienen de la nada, sino que tienen un punto histórico particular donde se originan. Tenemos, Padre, que tu Santo Espíritu ahora en esta tarde nos pueda ayudar en otros aspectos dentro de esta historia, dentro de este recorrido, y que esto nos pueda servir para evaluar si verdaderamente estamos anclados en tu palabra y en los testimonios de tu Espíritu que dejaste para este tiempo. Permanece en nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar entonces con el estudio que hemos estado ya realizando hace un tiempo sobre los orígenes eh, del mensaje adventista, ¿no? Y también hemos mencionado sobre los cambios que obviamente nos han llevado a desprestigiar aquello que antes era normal y a normalizar lo ajeno, lo que no era parte, digamos, de nuestra tradición, de nuestra comprensión como pueblo adventista. La semana pasada, o sea, el encuentro anterior, estuvimos analizando y viendo algunos aspectos relacionados con el año 1957, ¿no? Como un año, pero en realidad es antes y después, a que está asociado justamente con el libro Preguntas sobre Doctrina, que tiene un contexto anterior, que es lo que vamos a ver ahora, y posterior también, que vamos a ver algo ahora, y las sesiones posteriores, porque tienen que ver justamente y nos van a dar luz sobre por qué hay maneras distintas de ver el Evangelio dentro del adventismo. Porque no podemos decir de que tenemos las mismas ideas, es cosa de la escuela sabática, es cosa de escuchar las opiniones de los hermanos, escuchar los discursos, ustedes pueden ver varios videos que se dicen adventistas, pero van a encontrar mensajes a veces diametralmente opuestos. Hay divisiones, por lo tanto, hay maneras distintas y no se trata de que esas formas sean válidas, ¿no? Acá hay un mensaje que debe estar encuadrado, ¿no? Debe calzar con el mensaje que Dios estableció como pueblo adventista, lo hemos visto anteriormente, ¿no? Después del año 1844, el Señor instauró una manera de ver el Evangelio que anteriormente no había sido considerada porque eran circunstancias distintas. También vimos eso anteriormente, ¿no? Que cada generación va a ser evaluada según la luz que recibió. Así que no nos corresponde a nosotros evaluar a Lutero y Calvino a la luz del mensaje adventista, ni tampoco nosotros podemos evaluar el mensaje adventista a la luz de lo que entendió Lutero. Y ese es el problema que bueno, vimos algo ya la semana pasada, o sea, en la presentación anterior, y ahora vamos a partir ya entrando ya más en terreno, de cómo esa idea se ha instalado, ¿no? Cómo la comprensión evangélica pasó a ser el filtro para evaluar si lo que creemos nosotros como adventistas es correcto o no. Eso es lo que vamos a entrar entonces con los elementos preliminares al libro Preguntas sobre Doctrina, ¿no? Que fue producto de un diálogo, de algunas conferencias, conversaciones que se realizaron entre los años 1950 en adelante. Y eso se gestó, y especialmente en 1955, con este grupo de eruditos evangélicos que obviamente querían evaluarnos si verdaderamente nosotros como iglesia merecíamos tener ¿cómo se llama? El nombre de cristiano o de evangélico. Ya esa actitud parece ya sospechosa, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los aspectos que llevó a establecer justamente este diálogo con estos líderes adventistas de la época, y digo de la época porque realmente representaba un cierto segmento del adventismo, pero no todo, porque hay una contraparte. Vamos a entonces entrar en terreno, vamos a ir viendo, no sé si nuestra hermana acá nos permite tener acceso a la presentación. La explosión del libro Preguntas sobre Doctrina. Y es explosión porque obviamente
se generan cambios dentro de la iglesia a partir de ahí. No es que haya ocurrido solamente con el libro, como dije anteriormente, hubo ya indicadores que estaban llevando al adventismo a tener una mirada distinta. Prácticamente ya uno empieza a observar influjos de otras comunidades cristianas a través del año 1919, 20, o sea, en otras palabras, después de la muerte de nuestra hermana Ellen White, los líderes de la iglesia empiezan a perder la orientación adventista progresivamente, el mensaje adventista empieza a ser cuestionado, a ser reevaluado, a ser recalibrado de otras maneras, hasta que llega este momento particular, ¿no? De esta conversación ya más amplia y a nivel de la asociación general de aquella época con los líderes, representantes de ese momento, junto, digamos, con estos eruditos evangélicos que tenían preguntas. Por eso se habla de preguntas sobre doctrina, ¿no? En el fondo, los evangélicos de aquella época preguntan a los líderes de nuestra iglesia, y digo líderes porque obviamente lo que se respondió, ¿no? La respuesta no necesariamente representaba y representa la comprensión histórica que ha tenido la teología adventista. Así que en el fondo es una respuesta particular, obviamente, pero como eran personeros de la iglesia general, pasó a ser colocado como una posición mayoritaria, no siéndola originalmente, ¿no? Eso es lo que uno puede encontrar. Entonces, y eso generó varios debates. Bueno, los que participaron, hubo más, pero principalmente estos son los articuladores. No sé si han visto acá, les presento la foto para que lo conozcan, para que no se... Es bueno, es como, como la policía, ¿no? Cuando coloca acá para que estemos atentos, no es que sean acá malhechores, ¿ah? Pero nos ayuda a identificarlo, si lo vemos. Bueno, del lado evangélico está Walter Martin y Donald Barnhausen, ¿no? En este caso, ellos fueron los que llevaron justamente las preguntas, colocaron las preguntas, las interrogantes que estaban asociadas con los cuestionamientos que ellos tenían con respecto al mensaje adventista. Y esas incomodidades teológicas los llevó justamente a replantear y preguntar, obviamente, buscar la forma de ver si el adventismo merecía ser considerado dentro de la iglesia evangélica y protestante, de ser una iglesia cristiana hasta ese punto. Y del otro lado, ¿no? Del lado adventista, estaba Leroy Froome y Roy Alan Anderson. También había otros personeros más involucrados, pero particularmente los dos fueron los articuladores principales en lo que es la conformación. Otros personeros van a aparecer en esta presentación que también tuvieron injerencia, pero de manera especialmente ellos estuvieron en esa mesa de conversación, que fue un momento bien particular, ¿no? Fue unas conferencias evangélicas, le llaman, ¿no? Del año 1955 a 1956. Ahí está, digamos, uno de los puntos que es necesario, digamos, destacar. Leroy Fromm fue un escritor adventista de la época y fue uno de los, podríamos decir, el articulador principal en lo que fue esta revisión de nuestro mensaje adventista. Bueno, ahí está el libro en inglés, pero también está en español. Si alguien lo puede comprar, sería bueno tenerlo ahí como lo vende todavía la casa editora. Preguntas sobre doctrina se llaman en inglés, o sea, en español. Y en inglés es Question of Doctrine, ¿no? Ahí están las dos formatos, es el formato antiguo, ¿no? Los primeros libros que estaban ahí asociados. Hay varios autores, teólogos que han intentado estudiar lo que aconteció, lo que sucedió en ese periodo. Uno de ellos, y que tiene una tesis muy interesante, si alguien la quiere, yo se la puedo enviar, se lo voy a enviar acá a la hermana. Una tesis está en inglés, y así que ahí, pero lo pueden traducir, ahora hay traductor, así que no hay problema. En esa tesis, la de Julius Nam, nosotros encontramos prácticamente son las reacciones, y ahí está bien fundamentado, ¿no? Tiene una fundamentación en un trabajo histórico bien interesante sobre lo que ocurrió posterior a, a lo que fue la edición de este libro. Así que sería importante, bueno, está acá en la bibliografía, en la presentación también está disponible,
se la dejo acá a nuestra hermana, así que si ustedes quieren y la necesitan, están dispuestos y yo lo invito a que también puedan tenerla porque ahí está la parte más escrita, están las referencias, además del video. Si ustedes quieren revisar el video, lo acomoda más el video, también obviamente ambas cosas son importantes para ir comprendiendo y entendiendo lo que queremos presentar en estos momentos. Bueno, este autor, ¿no? Nam identificó 4 tipos distintos de reacciones luego de la publicación de preguntas sobre doctrina. En inglés, en las siglas, si ustedes lo ven en los libros, QOD es pregunta sobre doctrina, pero en inglés, Question of Doctrine. Y aparece de esta forma, ¿no? QOD. Así que si en algún libro adventista aparece eso, eso tiene que ver con el libro Pregunta sobre doctrina. Identificó entonces 4 tipos de reacciones luego de la publicación. Pro-adventistas evangélicos, evangélicos anti-adventistas, que ya suponemos quién eran, pro pregunta sobre doctrina y anti pregunta sobre doctrina. En el primer grupo, representado por Walter Martin, Donald Gray Barhausen y otros más que están asociados, quienes aceptaron a los adventistas como iglesia evangélica. El resto del mundo evangélico perteneció al segundo grupo y continuó considerando el adventismo como un general que participaron en el diálogo adventista evangélico y en la publicación de preguntas sobre doctrina. El grupo final fue dirigido por Andréanse. Acá aparece un personaje importante que no lo habíamos mencionado tan abiertamente. Algo vamos a considerar de él ahora, pero después, más adelante, vamos a ver otras implicancias porque eh, hay autores, bueno, el mismo John Knight, a pesar de que es opositor a las ideas de Andrea, se dice que Andrea se fue el teólogo adventista del siglo XX, así que no podemos dejarlo de no considerar. Obviamente, no es que nosotros nos basemos en su teología, pero de la teología erudita adventista o de los teólogos del siglo XX, fue el único que tomó en serio, y lo vamos a ver posteriormente, el espíritu de profecía. Por eso es importante considerarlo en este aspecto. Y de ahí viene el término teología de la última generación. Bueno, lo vamos a ver posteriormente. ¿Quién protestó enérgicamente contra el libro, al cual consideraba significativamente no adventista? Las reacciones e interacciones entre estos 4 grupos, llegó hasta 1971, muestran que la controversia sobre los diálogos adventistas evangélicos y el libro nunca se resolvieron por completo y las 4 partes permanecieron en tensión. Bueno, ahí ustedes pueden ver mayor detalle en la tesis que ustedes pueden ver acá de Julius Nam sobre las reacciones a estas conferencias evangélicas adventistas, que va del año 50-56 y que decanta en el libro Pregunta sobre Doctrina. El experto en secta Walter Martin publicó La verdad sobre el adventismo del séptimo día, ofreciendo la controvertida opinión. Esto, bueno, para que lo conozcan también. Walter Martin, entonces, es uno de los personeros que estuvo en estas conferencias de evangélicas adventistas, ¿no? En este diálogo con los personeros adventistas, ¿no? De la Asociación General. El experto en secta Walter Martin publicó La verdad sobre el adventismo el séptimo día y ofreció obviamente una controvertida para los evangélicos, obviamente, de que los adventistas no eran un culto o secta. Culto o secta es sinónimo en este punto. Nosotros culto lo asociamos con ir a la iglesia, pero obviamente en nuestro lugar el culto es sinónimo de qué? Secta. Cuando se dice que este grupo religioso es un culto, es lo mismo que decir es una secta, ¿no? Es mirado para dentro del cristianismo es un grupo no cristiano, que tiene ideas erradas de acuerdo a la comprensión de la iglesia que critica, porque obviamente cuando se habla de secta, siempre se habla de una posición hegemónica. Ejemplo, un calvinista dice, bueno, este es evangélico, pero desde su comprensión calvinista, desde su interpretación calvinista, nos puede tratar obviamente de que no somos cristianos. Entonces, lo mismo los católicos, a los católicos a nosotros nos dicen también que somos una secta, pero el católico obviamente habla de una posición hegemónica dentro de su comprensión teológica, que no necesariamente es bíblica. Así que nosotros no debemos temer a que se nos llamen secta. Nosotros no nos decimos que somos secta por razones de relaciones públicas, para que obviamente poder llegar y la gente nos asuste, pero en estricto rigor, si alguien nos llama secta, no tiene ninguna implicancia para nosotros, porque ese mote nos coloca, digamos, un cuerpo religioso, un cuerpo teológico que no tiene
las mismas creencias que nosotros. Obviamente vamos a ser secta, así como nosotros podemos llamar secta a los que no tienen nuestra misma comprensión teológica. Es un aspecto que intento acá. Entonces, secta no debió haber preocupado a los dirigentes adventistas en aquella época, pero lamentablemente se sintieron presionados y al parecer realmente no querían ser secta o ser considerados como tal, y querían, a lo mejor sentían, y bueno, viendo algunos documentos, había mucha afinidad con las publicaciones evangélicas. Y eso entonces pues, lo llevó a no ser considerado como una entidad religiosa ajena al movimiento evangélico de la época. Según Martin, fue Onrud quien lo contactó objetando fuertemente su categorización inicial y sugiriendo que abrieran un diálogo. De ahí parte el tema, ¿no? Este personero adventista, que era un dirigente también de una de las conferencias de la división norteamericana, estableció justamente los nexos para entrar en un diálogo porque obviamente estaba preocupado que se nos llamara secta. Bueno, él estaba preocupado, pero reitero, si uno va a los pioneros nunca se preocuparon de que los llamaran de esa manera. El Encuentro tampoco nunca tuvo esa preocupación, ni buscó formas para abuenarse con las comunidades cristianas para que se nos llamaran de otra manera. De hecho, eso no tiene sentido si entendemos claramente que el pueblo de Dios va a ser perseguido. Sí o sí, tarde o temprano, vamos a seguir siendo secta. Es decir, no tiene ningún sentido de tratar de que nos vean con otros ojos buscando fórmulas de encuentro. ¿Ya? Eso nunca ha estado dentro del plan de Dios, ¿no? Buscar puntos teológicos comunes para que se nos considere de otra manera. Nosotros debemos ser amables con el mundo cristiano, ¿no? Dar buen testimonio, pero nunca cambiando nuestros principios, nuestra identidad. Esos aspectos son importantes a ser considerados. Bueno, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Son los adventistas evangélicos? Bueno, aparecen acá en las encuestas, en los censos, ¿no? ¿En qué categoría a veces nos colocamos? Y le podríamos preguntar, ¿somos evangélicos o no somos? Estamos hablando en términos eclesiásticos, no en términos bíblicos. Sí, si vamos a lo que es el evangelio, claro, somos evangélicos, pero si hablamos en términos de tradiciones teológicas, no somos evangélicos. En cuanto a origen, hay una ruptura que ya lo hemos visto anteriormente, que tiene que ver con el asunto del lugar santo al lugar santísimo, ¿no? Hay un cambio, y un cambio, digamos, bien interesante. Walter Martin pensó que estaban cerca de serlo, miren, ¿no? O sea, nos dio, bueno, él tuvo podríamos decir, un hombre con buena actitud, ¿no? Le dice, le vamos a dar una oportunidad a estos adventistas para que nos muestran y obviamente se ganen el derecho a ser evangélicos. Entonces, él tuvo buena disposición en ese sentido, ¿no? Todo esto de paso no podemos cuestionar las intenciones, pero de las intenciones uno no vive tampoco, pero podríamos decir hay una buena intención de que de darle la oportunidad a los adventistas para que fueran considerados evangélicos. Sin embargo, después de la controversia, eso fue más posteriormente, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por los años 70, ¿no? Sin embargo, después de la controversia con Desmond Ford, los críticos evangélicos sugirieron que se estaban moviendo en la dirección equivocada. Bueno, va a depender de cómo estén en los movimientos. Un problema en las evaluaciones evangélicas pasadas del adventismo fue el fracaso de reconocer su diversidad teológica, ya que el adventismo no es monolítico. Bueno, eso muchos creen, ¿no? De que el adventismo es tener varias creencias al mismo tiempo, tener varias facciones. Eso no es adventismo, pero así lo ven algunos, ¿no? Que el adventismo no es monolítico en el sentido de que pueden convivir varias posturas teológicas, aunque sean contradictorias. Eso no es verdad presente. No pueden coexistir varias ideas distintas, ¿no? Que somos salvo de una manera y salvo de otra al mismo tiempo. Eso es imposible. Entonces, eso obviamente al no tener un credo, porque nuestra iglesia nunca ha tenido un credo al estilo protestante o al estilo católico, pero sí nosotros tenemos una verdad, sí tenemos pilares, tenemos creencias y esas cosas también nos marcan y nos debieran nuevamente centrar en la dirección correcta. Bueno, ahí tengo una foto interesante en esos diálogos, ¿no? Entonces, hay un buen clima por lo que se ve, ¿no? Un clima más de amistad entre los teólogos evangélicos y teólogos adventistas que participaron en aquella época. El evangelista, el otro que participó también en este trío, ¿no? Se dice el tío Freda, un trío de donde estuvieron Anderson,
Fromm, etcétera. Entonces, el evangelista Roy Anderson anunció la publicación del libro declarando que de todos los libros que tenemos publicados, ninguno ha tenido un escrutinio más cuidadoso que este. Bueno, esa es la recomendación interna, ¿no? Como se dice vulgarmente, la recomendación viene de cerca. Estamos hablando del libro Pregunta sobre Doctrina. Es un proyecto grupal y no el trabajo de un autor, y surgió para satisfacer una necesidad definida. Hace unos 2 años, un grupo de cristianos sinceros y estudiosos visitaron nuestra sede para hacer una consulta sobre ciertas bases de nuestra creencia. En esta entrevista inicial, en este diálogo, fue el comienzo de 15 entrevistas posteriores, no por unas horas, sino de hasta una semana entera que estuvo ocupada en el examen minucioso de la palabra de Dios, supuestamente examen, yo digo supuesto, porque se saltaron varios aspectos bíblicos también, ¿no? Nuestras creencias fueron sometidas al más cuidadoso estudio. Noten ustedes, lo que está diciendo acá Roy Alan Anderson, ¿no? Uno de los personeros adventistas desde la época que participó en este diálogo y después lo que fue preguntas sobre doctrina. Dice de que nuestras creencias fueron sometidas al cuidadoso escrutinio. Fuimos entonces juzgados, ¿no? Ellos vinieron como jueces para ver si nuestras creencias correspondían con su comprensión teológica. Bueno, los que mencioné anteriormente, el caso de Barthausen, Martin, ellos eran calvinistas. Y uno podría preguntarse, ¿los adventistas son calvinistas? ¿O han sido calvinistas? ¿Ellen White era calvinista? ¿Qué creen ustedes, no? Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es lo que es el calvinismo? Pero el calvinismo, digamos, es la religión mayoritaria de los evangélicos, más conservadores. Están los arminianos también. Bueno, muchos también pensaban que los adventistas eran arminianos. Pero la pregunta, ¿somos arminianos también? ¿Somos calvinistas? ¿Somos arminianos? Bueno, ahí está el tema. Hay un tema, digamos, de identidad teológica, que es lo que está detrás de por qué se generó justamente este diálogo. La carta de este personero, de Onrod, ¿no? Que ese era uno de los personeros que hizo el diálogo, desde su escritorio en el año 1949, escribió una carta cordial al locutor de la radio, Donald Barhausen, uno de los personeros que estuvieron en este diálogo, calvinista también, ¿no? Dice, felicitándolo por sus charlas que cubrían el libro de Romanos y la justificación por la fe. Barhausen, pastor de la 10ª iglesia presbiteriana, ¿no? En Filadelfia, fue editor de la revista Eternity y de amplia circulación y una figura influyente en el evangelicalismo estadounidense. La carta de Onrod desencadenó en un intercambio de correspondencia que luego llegó a manos de Walter Martin, quien había comenzado a investigar el adventismo del séptimo día para la serie de libros que estaba escribiendo sobre los cultos o sobre las sectas, que prácticamente es lo mismo. Entonces, es interesante que un pastor influyente, ¿no? Un dirigente de la iglesia de la época, había quedado eh, muy conforme con el mensaje de este calvinista. Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Que este mismo pastor adventista tenía las ideas similares ya. Entonces, estamos hablando del año 1940, ya estaba entrando y siendo parte de la identidad evangélica en varios pastores nuestros. Así que preguntas sobre doctrina no vino de la noche a la mañana, sino que esto se fue preparando, ¿no? Se fue urdiendo así, paso a paso, hasta que llegó un momento que estaban las condiciones para hacerlo ya masivo. Ya no solamente gustos personales por ciertos predicadores evangelistas, sino ya estamos hablando de tener una posición y homologar prácticamente el adventismo con las posiciones evangélicas tradicionales. En 1955, tanto Barnhauser como Martin y representantes de la Asociación General se reunieron para discutir las similitudes y diferencias entre las creencias cristianas evangélicas y adventistas del séptimo día. Onrod fue el moderador de estas discusiones y una segunda ronda que tuvo lugar en el año 1956. Hablamos que estas conversaciones ocurrieron en estos 2 años principalmente, ¿no? Estas reuniones fueron el catalizador para el libro autorizado por la Asociación General, Preguntas sobre Doctrina, 1957. Entonces, de estas conversaciones, de este diálogo,
llegó justamente a la elaboración de parte del adventismo con este libro Preguntas sobre Doctrina. Los eruditos evangélicos hicieron su propio libro, con su visión sobre el adventismo. Y acá, digamos, en el caso del adventismo, Preguntas sobre Doctrina fue obviamente la respuesta frente a las preguntas que fueron bien incisivas, ¿no? Porque eran cuestionamientos a puntos, digamos, que eran considerados como no cristianos, no evangélicos, dentro de la teología adventista. Contrariamente a sus percepciones anteriores, Barnhausen y Martin concluyeron que a pesar de su fuerte desacuerdo, en algunos puntos podían considerar a los adventistas como sus hermanos y hermanas en Cristo, compañeros cristianos evangélicos. Noten ustedes la conclusión, ¿no? ¿Qué les parece? Uno podría decir, bueno, los autores adventistas, los pastores acá, yo creo que aplaudieron, estaban muy contentos porque ya, obviamente, con estas declaraciones, estos eruditos y predicadores influyentes protestantes iban a hablar en otros términos y iban a ayudar para que se nos aceptaran dentro de la comunidad evangélica con otros ojos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto fue un intercambio histórico entre los evangélicos estadounidenses y los adventistas del séptimo día, uno que con mayor frecuencia se considera que conduce a una mejor comprensión mutua. Sin embargo, y acá está la otra parte que lo estamos viviendo actualmente, por eso estamos estudiando este tema, sin embargo, también generó disensión y protestas entre los evangélicos, por un lado, que no estuvieron de acuerdo con este acuerdo, ¿no? Y especialmente entre los adventistas, y la controversia ha persistido, en ocasiones se ha fortalecido en los años posteriores, sin duda, ¿no? Si no hubiese habido este diálogo, ¿no? De apertura a la teología evangélica, no hubiésemos tenido grupos disidentes ahora. Las fricciones teológicas, las controversias, no hubiesen estado presentes en nuestra iglesia, porque esto genera tensión, porque ambas comprensiones actualmente, ¿no? Están presentes. Y últimamente estos cuestionamientos a preguntas sobre doctrina se han acrecentado porque realmente no han provocado la preparación necesaria para el pueblo de Dios para lo que es la traslación. Entonces, no es un tema menor el poder entender el adventismo y al mismo tiempo ser considerado o autoconsiderarse evangélico. Eso es contradictorio. Según Anderson, el otro componente de este grupo, de este trío, ¿no? Adventista, los visitantes llegaron esperando encontrar herejes, pero se sorprendieron que cuando descubrieron que el adventismo predicaba grandes doctrinas cardinales de la fe cristiana, su oficina resultó ser un lugar sagrado donde 6 hombres, y a veces más, se sentaron alrededor de la mesa indagando en la palabra de Dios. Anderson reconoció que fue natural que en ciertos puntos de interpretación se diferenciaran. Los visitantes prepararon una lista de preguntas importantes cubriendo las principales características de la fe adventista. Bueno, obviamente ellos deseaban respuestas claras y completas. Comenzaron con unas 20 preguntas que pronto crecieron a 33 y más tarde aproximadamente a 60 preguntas. No fue menor, ¿no? Los llenaron de preguntas, obviamente. Estos interrogantes no fueron solo objeciones, sino preguntas serias que requirieron un profundo estudio teológico e histórico. O sea, ¿qué significó? Que los personeros adventistas eh, no estaban preparados para responder estas preguntas, porque tuvieron que estudiar. No tenían claro el mensaje entonces, por lo tanto, ¿no? Entonces también las preguntas, uno puede observar acá, las preguntas de los evangélicos superaron a estos personeros adventistas porque tuvieron que entrar a estudiar, pero no solo, a replantear el adventismo en el fondo. Cada respuesta fue examinada cuidadosamente por un gran grupo de líderes representativos. Bueno, eso se dice, ¿ah? Eso es lo que está en el registro, pero uno podría también cuestionar ese punto. Claro, supuestamente el documento que se elaboró se enviaron a líderes, a más de 250 líderes por todo el mundo. Pero en realidad eso no influyó mucho porque los redactores fueron estos grupos reducidos. Así que no es que hayan sido 250 personas las que escribieron y estudiaron profundamente, sino obviamente lo enviaron como una consideración, digamos, para que conocieran el material. Vamos a ver un poco más adelante. Entonces, al estudiar el legado de preguntas sobre doctrina, ¿no?
Nam, el erudito que mencionaba, que escribió, hizo una tesis doctoral sobre estas reacciones de preguntas sobre doctrina, observa que, al igual que sus antepasados fundamentalistas, estos evangélicos evaluaron otros grupos cristianos con un conjunto de criterios bastante rígidos que incluía el calvinismo. La innovación clave de Martin radica en su reconocimiento de las creencias arminianas del adventismo. Bueno, por eso le hablaba anteriormente. Martin vio de que los líderes que estaban respondiendo a sus preguntas, Fromm, Anderson, etcétera, tenían ideas arminianas. La pregunta, ¿el adventismo era arminiano? ¿Fue arminiano? No, el adventismo nunca se identificó. Cosa de ver, el lenguaje jamás ella se identificó como arminiana. Los pioneros tampoco. Pero en ese momento Martin le llamó la atención, ¿no? Ellos son arminianos, dando a entender con ello de que la iglesia adventista era arminiana. Bueno, de paso, actualmente eso se cree, ¿no? De que nosotros tenemos una corriente arminiana en cuanto al tema de la salvación, sobre todo, ¿no? O en leyana arminiana. Incluso algunos estudiosos contemporáneos han llegado a declarar que el White fue arminiana igual leyana, y que obviamente él, en este caso Wesley y Arminio iluminaron la teología de Ellen White, ¿no? En los testimonios. A ese punto hemos llegado. Bueno, pero eso es, digamos, es una postura que tenían los líderes, pero no necesariamente representaba la comprensión teológica tradicional, histórica de la Biblia. Nosotros nunca hemos sido arminianos, pero en esa época ya habían teólogos que se estaban adhiriendo a la corriente arminiana teológica. En segundo lugar, los evangélicos fundamentalistas calvinistas con los que adventistas estaban interactuando representaban el ala más conservadora de la parte evangélica y más cercana al adventismo en los años 50. Entonces, habían puntos comunes, ¿no? Aunque estos evangélicos y adventistas diferían en varias áreas de creencia, los dos grupos eran similares en su compromiso con la interpretación literal de las escrituras y en un estilo de vida conservador, aparentemente, ¿no? No es sorprendente entonces que la mayoría de los evangélicos fundamentalistas fueron tan vehementes en su posición al adventismo. La definición del adventismo como culto o como secta no cristiano fue para estos evangélicos en esencia un acto de autoconservación, si lo vemos desde esa perspectiva. Cabe mencionar que además de lo anterior, las conferencias adventistas evangélicas que condujeron a la publicación de preguntas sobre doctrina, Q o D, ¿no? Fueron un proceso impulsado por los referentes adventistas, como lo había mencionado, particularmente por Fromm, que es el que está acá en el fondo, con el deseo entonces de llevar el adventismo a la comunidad evangélica, o mejor dicho, de traer el evangelicalismo, el protestantismo, a la comunidad adventista. Y al revés, ¿no? Nuestra misión es llevar el mensaje de testigo adventista a las comunidades cristianas, incluyendo a las comunidades evangélicas. Entonces, como tal, existió un desequilibrio de poder a favor de los conferenciantes evangélicos que asumieron el papel de jueces desde el principio. Es imposible de determinar exactamente cuánto de esto y del deseo de los conferenciantes adventistas de complacer a sus visitantes desequilibró, y acá entra un punto importante, ¿no? El resultado final en favor de los conferenciantes evangélicos. En otras palabras, en este diálogo la pregunta ¿quién ganó? ¿Ganaron los adventistas o ganaron los evangélicos? Naturalmente, el giro evangélico de la teología adventista que se ve en preguntas sobre doctrina dice que ganaron los evangélicos. Obviamente, ¿por qué? Porque sus preguntas acorralaron a estos dirigentes adventistas de la época que no tuvieron obviamente todos los elementos necesarios y no llamaron a los teólogos más capacitados de la época. De hecho, en este encuentro, y lo vemos posteriormente, no fue considerado André Ansel, que había sido el teólogo de la época prácticamente, había estado ya de los años 20, 30, 40 enseñando en los seminarios, en los 50 todavía estaba, obviamente ya estaba en proceso de jubilación, pero no estaba jubilado todavía, así perfectamente se pudo haber solicitado su consideración porque era el teólogo más capaz de la época, pero no fue incorporado obviamente en este diálogo.
Y no fue incorporado adrede, obviamente, porque Andreasen no tenía esta comprensión de que nosotros como adventistas somos arminianos. Andreasen era un adventista, no un adventista evangélico, ¿no? Nunca mezcló justamente, bueno, lo vamos a ver posteriormente. Bueno, esto es un aspecto interesante cuando uno considera. Por lo tanto, uno puede ver y preguntarse, ¿no? ¿Se movieron los pilares del adventismo? Ya hemos estudiado anteriormente, ustedes pueden revisar los otros videos sobre nuestros pilares, ¿no? Los orígenes, cómo se fue dando la teología adventista, cuáles eran los puntos capitales, mostrando claramente que las enseñanzas, en este caso, y lo vamos posteriormente de Andreasen, no eran de él, no, eso ya venía de los pioneros, estaban cimentados en el espíritu y profecía. Por lo tanto, cuando se dice de que obviamente la teología de la última generación es algo que viene de Andreasen, eso es falso, porque Andreasen las ideas de él no las tomó de la nada, y las tomó de la escritura y del espíritu de profecía. Ahora, pero el mundo evangélico tomó nota de las disputas adventistas posteriores, y esto lo tenemos hasta ahora, ¿no? Los conflictos, las controversias teológicas. Desde que la controversia sobre la clasificación de los adventistas del séptimo día como denominación o culto, o en este caso como secta, se iniciara por primera vez en el año 1956, un factor interesante en el conflicto ha pasado desapercibido o inadvertido. Los adventistas aparentemente se han enfrentado a una creciente tensión interna y división como resultado de la publicación de su volumen Preguntas sobre Doctrina y también del libro de Walter Martin, que eso lo conocemos menos, pero también está disponible, que es la posición, es la visión evangélica después de esas conversaciones, de esos diálogos. Acerca entonces, el libro se llama La verdad sobre el adventismo, el séptimo día. El hecho de que hubiera un marcado cambio o redefinición de ciertas facetas de la teología adventista del séptimo día fue señalado en Gathering Call, publicado por un adventista del séptimo día. Un artículo titulado Mover los puntos de referencia. Consideró de esta manera entonces preguntas sobre doctrina. Algunos artículos publicados en la revista Eternity por Barkhausen y Walter Martin, los editores también de Gathering Call señalaron que algunos de los antiguos sitios adventistas se movieron, en particular la supuesta inerrancia de Ellen White y otros aspectos que están asociados. Entonces, hay observaciones no solamente de esos materiales, lo vamos a ver posteriormente, hay otras declaraciones más, otras observaciones más donde obviamente claramente se observa de que hubo un movimiento de nuestros hitos, ¿no? de nuestros pilares. Y uno puede ver justamente varios otros aspectos que están asociados. Bueno, eh, esto lo vamos a pasar rápido. Se habla de que no fueron solamente estos tres autores, estos tres teólogos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron de que enviaron esto a 250 hombres, todo el mundo, pero estos hombres no participaron en las conferencias, no participaron en los diálogos, tampoco escribieron, sino que fueron enviados nomás como se envía actualmente un folleto de escuela sabática. Pero ello no quiere decir de que ellos fueron los gestores, los 250 hombres detrás. Es una forma de poder justificar realmente de que Pregunta de Doctrina era un consenso teológico mundial, pero en realidad no fue un consenso mundial, porque fue un diálogo entre cuatro paredes prácticamente. Así que algunos, obviamente, justificando el libro, intentan verlo de esa manera para darle mayor respaldo. Bueno, y lo hicieron comunicativamente, crearon esta propaganda de que Preguntas sobre Doctrina era producto, obviamente, de un gran grupo de eruditos a nivel mundial. Pero eso no es correcto. Bueno, otra de las barbaridades que se dijeron, porque eso no fue así, en el caso Anderson dice, se aventuró a declarar que hay algo que nos hace únicos como pueblo, y eso es la unanimidad de nuestro testimonio ante el mundo. Entonces, vieron el tema de preguntas sobre doctrina como, digamos, una unificación. La iglesia con este libro y con las reuniones previas iba a unirse más, pero nada más lejano a eso, lo que hemos visto a través del tiempo. Cabe preguntarse si la no publicación de una teología sistemática antes de preguntas sobre doctrina demuestra unidad o una incipiente fragmentación del pensamiento teológico, tal como lo demostró la posterior controversia en relación al libro, ¿no? Entonces, las preguntas que daban pie al desarrollo del pensamiento no eran nuevas, ni las respuestas tampoco. Sin embargo, la forma en que algunas de las preguntas se hicieron representaron una novedad.
Bueno, ahí uno puede ver los temas, digamos, de la expiación, que lo vamos a ver posteriormente también. Vamos a algo que nos interesa en estos momentos, algo ya lo hemos adelantado, ¿no? Acá hemos colocado Andréense versus QOD, ¿no? Preguntas sobre doctrina. Yo diría también, de acuerdo a lo que hemos estudiado anteriormente, en realidad, más que algo de Andreas, y si bien es cierto, él fue uno de los que cuestionó, ¿no? Protestó frente a este cambio teológico, en realidad fue también algo más profundo y que va más allá de la época de Andreas. En realidad es el lugar santísimo versus el lugar santo. Que esto tiene que ver con, no con el tabernáculo solamente, tiene que ver con los cambios de época. Lo hemos estudiado anteriormente, ¿no? Que en el año 1944 hubo un cambio vocal, donde realmente Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, cerró la puerta del lugar santo y abrió las puertas del lugar santísimo, dando con ello, digamos, una nueva era de comprensión teológica, donde la luz sobre la ley de Dios iba a iluminar más que otras veces. Más que entonces, si hay un momento particular donde la comprensión teológica debiera ser más amplia, más clara, es a partir realmente del año 1844. O sea, comienza la era del lugar santísimo. Pero con preguntas sobre la doctrina, ese aspecto fue, y lo vamos a ver también en las siguientes presentaciones, entregando otros fundamentos, otros personajes que van apareciendo en reacción al libro de preguntas o manteniendo o fomentando este planteamiento. Entonces, ese es el punto, no se trata solamente de Andréanse versus preguntas sobre doctrina, sino de el lugar santísimo versus el lugar santo. Veamos lo que sucedió, ¿no? Con Andréanse, uno puede observar acá de que Andréanse, como decimos acá también en Chile, ¿no? Se desayunó cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando con este libro, ¿no? En el año 1956 uno puede ver a Andrea se dedicó como siempre nuevamente a su vida al Salvador, había entrado en todos esos aspectos y mientras lo hacía no tenía la menor idea de que 4 páginas que leería ese día, una reimpresión del artículo de Donald Barhausen en la revista Eternity, desencadenaría una serie de reacciones de su parte que lo sobrevivirían por mucho tiempo, ¿no? O mantendrían su preocupación hasta morir. ¿Qué leyó en esas 4 páginas? Barhausen estaba evaluando el adventismo, perdón, actual. Andreas se tomó al pie de la letra el informe de un extraño sin esperar la confirmación. Una frase llamó la atención de Andreas. ¿Cuál es esa frase? Dice, inmediatamente se percibió que los adventistas negaban enérgicamente ciertas posiciones doctrinales que previamente se les habían atribuido. ¿Bajo qué circunstancias, Andrea se preguntó, ¿no? Entonces, ya después de esa pregunta, Barhausen, que uno de los interlocutores evangélicos, había quedado conforme porque los adventistas habían dado un giro, ¿no? Habían aclarado que lo que supuestamente creían ya no lo creían, que no era así, en el fondo. Eso le generó una inquietud realmente a Andreanse y eso lo llevó justamente a replantear. Bueno, Andreanse más adelante leyó, esta idea también es totalmente repudiada. ¿Qué idea fue esta? Nada menos que lo que él consideraba el concepto básico del santuario y la expiación. El tema el que había centrado su pensamiento durante todos estos años. Bueno, uno puede ver, Andrés escribió más de 15 libros y siempre en esos libros se vinculaban justamente a estos temas, siempre estaban presentes, son transversales. Yo les menciono acá algunos, ¿no? El santuario y su servicio, que está en español también y que es importante leerlo, yo los invitaría a que ustedes puedan leerlo, ese libro, porque se está disponible. El libro de Hebreos también está disponible en PDF, en inglés está en forma física, el libro sobre Isaías, Carta a las Iglesias, que en ese libro, o en ese documento están las reacciones de Andreas a preguntas sobre doctrina. Bueno, y tiene otros libros interesantes, pero quizás los libros más importantes lo podemos encontrar acá, ¿no? Primero el santuario y su servicio, que ahí prácticamente está todo lo que se llama actualmente como teología de última generación. Por eso es un aspecto importante. Pero como habíamos anteriormente hablado, no es que a Andrea se le haya ocurrido inventar las ideas, en realidad lo que hace es ordenar, articular lo que ya se venía creyendo tradicionalmente entre las corrientes más conservadoras del adventismo, partiendo por la época de los pioneros,
y también del espíritu, el espíritu de profecía. Así que, importante, si tienen el libro, lo pueden conseguir. Creo que la casa editora todavía lo vende. Yo lo compré en la casa editora hace unos años atrás. Santuario y su servicio es interesante, que es criticado, pero lo siguen vendiendo. De hecho, hay un teólogo un teólogo brasileño, Alberto Tin, que escribió el folleto Escuela Sabática en anterior, hace dos trimestres atrás, si es que no me equivoco. Él realmente decía que el mejor autor, si usted quiere entender el santuario, tiene que comprar el libro El Santuario y su servicio, porque no hay mejor libro sobre el santuario que eso. Andreas era especialista en el santuario. Así que sería bueno tenerlo. Ahora, le preguntaron, ¿y qué hacemos con el capítulo que dice la última generación? No lo lea. Eso es para que usted evalúe. Entonces, ¿cómo usted puede leer un capítulo y los otros no? Por, entonces, no tiene mucha lógica esa idea. Hay que leer obviamente todo el libro. Vamos a ver algunos fragmentos que, a manera de ejemplo más adelante, ¿no? Luego leyó esta oración, bueno, empezó a leer otras declaraciones, ¿no? Que le empezó a llamar la atención a Andreas. Acá tenemos, no sé si lo conocen acá, ¿no? Acá está Andreas, si no lo conocían por este lado marcado, Andreas tiene cara más de nórdico, y acá está el héroe Froome, que era, digamos, el que fue articuló lo que es preguntas sobre doctrina. Así que si lo ven por ahí, no, bueno, ya no están. Así que no lo pueden identificar y ya saben lo que tienen que hacer, como dice. Luego leyó esta oración. No creen, como lo enseñaron algunos de sus maestros anteriores, que la obra expiatoria de Jesús no se completara en el Calvario, sino que seguía realizando una segunda obra de ministración en el año 1844. Creen que desde su ascensión, Cristo ha estado ministrando los beneficios de la expiación que completó en el Calvario. Interesante. ¿Por qué? Esto parece que uno dice, fuera normal, pero qué raro hay acá en esta declaración, ¿no? Qué extraño. Que la obra expiatoria de Jesús no se completara en el Calvario. Esa era la posición, y lo vamos posteriormente con una cita del Espíritu ofrecida, ¿no? Que la expiación no terminó en la cruz. Pregunta sobre doctrina dice que todo se completó en la cruz. Y lo que viene después simplemente son aplicar los beneficios de la cruz. Pero los beneficios de la cruz indica que ya obviamente nada más pasa, sino que ya quedó algo estático, ¿no? Se aplica ciertos beneficios, ¿no? Nada más. Pero no es que haya un proceso de expiación final. Eso le llamó la atención justamente al espíritu de profecía, o sea, créanse. Y él dijo, bueno, qué descubrimiento, ¿no? Por el simple hecho de usar la frase beneficio de la expiación, que describe la obra de Cristo en el cielo, se podría implicar que la expiación se había completado en el Calvario. El único problema era que Ellen White había escrito, ¿no? El gran plan de redención, que dependía de la muerte de Cristo, se ha llevado a cabo hasta ahora. O sea, el plan de redención, la expiación no terminó en la cruz, sino que, bueno, faltaba la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial, tanto en el lugar santo, y ni hablar después del año 1844, ¿no? En el lugar santísimo. No, Andrea se encontró la respuesta en otra página del artículo, ¿no? El área principal de desacuerdo final es sobre la doctrina del juicio investigador. Uno dice, bueno, es que el juicio investigador todavía está presente, pero la manera en que se predica, se enseña el juicio investigador, y eso se lo plantea a ustedes, ¿es la misma como se entendía antes de preguntas sobre la doctrina? ¿O hay alguna diferencia? Bueno, para Andreas sí había una diferencia, ¿no? Una doctrina mantenida exclusivamente por la bendita testimonía. Entender el juicio investigador lleva, digamos, a entender otras cosas de otra manera, a aceptar cosas y rechazar otras, inevitablemente. Es muy importante, por lo tanto, este tema de juicio investigador. Y en preguntas sobre la doctrina, Andreas, y después obviamente uno puede ir viendo, ¿no? Uno ve que se cambió la manera de enfocar, ¿no? La interpretación del juicio investigador ya no fue de acuerdo a cómo lo entendían los pioneros, lo entendían el White, sino pasó obviamente a ser remodelada, o remodelado por una comprensión evangélica. Más que nada, digamos, por una comprensión sobre el pecado, una comprensión sobre la justificación por la fe y de la santificación, que llevó justamente a hacerle más que ajustes al tema del juicio investigador. Aunque se mantenga como doctrina actualmente el juicio investigador, no se está enseñando como debe ser, de acuerdo a las luces que el Señor nos ha otorgado para el tiempo. Los primeros escritores adventistas habían quedado tan impresionados con la importancia de esta doctrina distintiva que no habían aplicado la palabra expiación
al sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, estaban tan centrados en la expiación final que obviamente la expiación en la cruz había quedado olvidada. Tampoco es correcto eso. Ambas partes de la expiación. De hecho, la vida de Cristo es parte también de la expiación, ¿no? Que tampoco fue considerada en preguntas sobre doctrina. Andreas pudo ver que la tendencia actual era oscilar hacia el extremo opuesto, ¿no? Imitando la expiación a la cruz mientras dominaran o denominaran la obra celestial simplemente la aplicación de los beneficios de la expiación. Entonces, una cosa es hablar de la expiación final y otra cosa distinta es hablar de que solamente se están aplicando los beneficios de la cruz. Y obviamente no es lo mismo, se ve como que fuera lo mismo, porque una mente queda estático, como que todo termina en la cruz y después de la cruz nada más ha pasado como en estos 2000 años, obviamente como que quedó todo estático, ¿no? Solamente vivimos en torno a la cruz y Cristo obviamente se fue de vacaciones y el Espíritu Santo no está haciendo ninguna obra en particular en esta tierra. Bueno, a ese punto podemos llegar. Andreas sabía que Ellen White había usado la frase los beneficios de su expiación para referirse a la obra de Cristo. Pero acá está el contexto que no es el mismo contexto de preguntas sobre doctrina, sobre el concepto de los beneficios de la expiación, ¿no? ¿Cómo lo entendió el espíritu de profecía? Veamos acá en Testimonios Selectos, tomo 2, página 212, párrafo 1, dice: al expirar Jesús en el Calvario exclamó, consumado es. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos mitades para demostrar que los servicios del santuario terrestre habían acabado para siempre y que Dios ya no vendría al encuentro de los sacerdotes en este templo terrestre para aceptar su sacrificio. En ese consiste el consumado es, de paso, ¿no? No está hablando que ya no va a trabajar más. Dice, consumado es con respecto a esta primera obra, ¿no? La sangre de Jesús fue entonces derramada e iba a ser ofrecida por él mismo en el santuario celestial. Acá ya no está claramente hablando de que Cristo iba a ofrecer justamente su sangre, ¿no? Santuario. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario, también Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin del año de los 1300 días de Daniel 8:14, ¿no? En el año 1844. ¿Para qué? Y acá viene el aspecto importante, ¿no? Para hacer la final expiación por todos cuantos pudiesen recibir los beneficios de su mediación y purificar de este modo el santuario. Este punto obviamente no fue incorporado, fue cambiado por preguntas sobre doctrina. Pues ellos hablaron entonces de los beneficios y sacaron el concepto de la expiación final. Esto tiene varias implicancias de paso. Por eso estamos hablando que ya el juicio investigador no es lo mismo con los beneficios que hablar de una expiación final. Tiene repercusiones distintas. Por eso es importante este punto. Y esta expiación es hecha tanto, dice, para los justos muertos como para los justos vivos. Entonces, hay otras citas más, yo estoy presentando acá manera de ejemplo, después vamos a ir estudiando ya con más detalle todos estos puntos. Pero ya estas citas nos están hablando claramente que la posición, el reclamo que hace Andrés es correcto, obviamente, porque obviamente pregunta sobre doctrina no replanteó el juicio investigador y replanteó la expiación, en otros términos, ¿no? Centrándolo y quedando todo en la cruz y no avanzando en el desarrollo de Cristo mismo, porque hay que seguir a Cristo por donde quiera que vaya y Cristo ahora no está en la cruz. ¿Dónde está Cristo ahora? Está en el lugar santísimo. Eso es un punto importante. Entonces, no podemos quedarnos en la cruz. La cruz es importante, sin duda. A través de la cruz, en la muerte de Cristo, tenemos la sangre. Y es esa sangre la que está usando Cristo. ¿Ah? Porque la expiación no ha terminado, ¿no? La expiación Cristo ahora sigue, pero siempre usando esa sangre que derramó en la cruz. Por eso la cruz es importante, sin duda. Pero si nos quedamos solamente en la cruz y no seguimos el derrotero, no seguimos la ruta de Cristo, nos vamos a perder, simplemente. Bueno, veamos algunas citas que están acá de Andreasen, que está en el libro. Acá está en la versión, si no, a lo mejor puede que ustedes lo tengan, ¿no? La versión en español y en tapa blanda estaban también en el formato de los libros rojos, este libro. Si alguno lo tiene, excelente, lo puede leer. Pero si no, lo pueden conseguir el Santuario y su servicio, ¿no? De Andreas, esto está en español. En casi todos los 15 libros de Andreas había escrito sobre teología, había dedicado los últimos capítulos al describir las diversas maneras de la obra o el trabajo final de expiación. Al final dice en una de sus declaraciones, este es el capítulo
de la última generación, dice, al final de los 2300 días, 1844, se levantará un pueblo que tendrá luz sobre la cuestión del santuario, que seguirá a Cristo por fe en el lugar santísimo, que tendrá la solución para romper el poder del misterio de iniquidad y que saldrá a la batalla por la verdad de Dios. Tal pueblo es invencible, proclamará la verdad sin miedo, hará contribución suprema a la religión en su defensa de la verdad del santuario. Y esto es una declaración importante, ¿no? Este texto que está en la página 242, 41. Andreas el servicio. Si lo invito, si no lo tienen en físico, yo les puedo enviar también el PDF para que lo puedan leer. Importante, no solamente el capítulo de la última generación, sino los anteriores, porque es un libro, digamos, que es bien sistemático, bien ordenado en plantear justamente el tema del santuario y sus implicancias para nuestra salvación. Veamos qué nos dice en este párrafo. Nos dice, la demostración, que es un término técnico que usa acá Andréanse, ¿no? La demostración, que es sinónimo también de vindicación, ¿no? La demostración final de lo que el Evangelio puede hacer en la humanidad y en favor de ella está todavía en lo futuro. Cristo mostró el camino. Y esto es un aspecto, noten ustedes acá como Andréanse, quiero que puedan concentrarse en este párrafo porque acá Andréanse de una manera magistral relaciona la vida de Cristo, ¿no? Con el tema de la demostración final del Evangelio por parte del pueblo de Dios. ¿Qué dice? Cristo mostró el camino, tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo dice, demostró el poder de Dios. Los hombres han de seguir su ejemplo y probar lo que Dios hizo en Cristo. Puede hacerlo, dice, en todo ser humano que se somete a él. El mundo aguarda, otra es la palabra, demostración. Esto tiene que ver con la vindicación, ¿no? Del carácter de Dios por parte de su pueblo. Y él cita Romanos 8:19. Eso ustedes lo pueden leer, se lo dejo como tarea para la casa. Un texto bien interesante, donde habla de que el pueblo de Dios va a aplastar, va a aplastar el diablo con sus pies. Entonces, no es que acá solamente se trate de lo que Cristo hizo para vindicar. El pueblo de Dios también debe hacerlo porque debe replicar lo que Cristo hizo, porque Cristo es nuestro ejemplo. Y además nos dio el poder para hacerlo, así que no se trata de una obra humana, no tiene nada que ver con algo antropocéntrico, como algunos lo ven. Esto es netamente cristocéntrico. Cuando se haya realizado, dice, vendrá el fin. Entonces, ahí está interesante. Entonces, esa demostración completa, dice, va a permitir que llegue el fin. O sea, el sellamiento y luego, obviamente, el tiempo de angustia y la segunda venida. Dios habrá cumplido su plan, perdón, habrá demostrado, no creo que otra aparece la palabra demostrar, reitero, es sinónimo de vindicación también. Habrá demostrado, de darle gloria, eso es demostrar, ¿no? De darle gloria, de dar testimonio. Habrá demostrado, habrá dado testimonio, habrá dado gloria, que es veraz y Satanás mentiroso, y que su gobierno, dice, será reivindicado. Bueno, acá obviamente, noten ustedes cómo liga la humanidad de Cristo, la vindicación final del pueblo de Dios, el gran conflicto, el tema del santuario, el tema del pecado, ahí está todo involucrado. De paso, esta perspectiva no fue considerada en preguntas sobre doctrina, y era el pensamiento predominante de la iglesia por muchos años, 30, 40 años. La mente se estaba enseñando eso principalmente. Estaban los libros también de Andreasen. Y reitero, no es que se le haya ocurrido a Andreasen, sino que Andreasen obviamente se había inspirado en los escritos de Ellen White, el Espíritu de Profecía y los pioneros anteriormente. Entonces, él prácticamente daba continuidad a la comprensión histórica del adventismo. Entonces, preguntas sobre doctrina, obviamente ignoró a Andreasen y obviamente a ignorar a Andreasen, no fue capaz de mostrar el mensaje distintivo a los evangélicos. Si hubiesen acudido a Andrea, se hubiesen tenido claridad cuando se les preguntó sobre el santuario, sobre la naturaleza humana de Cristo, habrían tenido, digamos, una idea rectora para mantener el adventismo. Pero, como uno puede apreciar, ya esos personeros, tanto Fromm, Anderson, habían perdido, digamos, esa identidad adventista histórica, ya eran adventistas más evangélicos, les gustaba la teología evangélica. Otra declaración que está también en el capítulo La Última Generación, ¿no? En la página 241 dice, hoy se enseñan muchas doctrinas falsas acerca de la santidad. Por un lado, hay quienes niegan el poder de Dios para salvar del pecado.
Por otro lado, hay quienes se jactan de su santidad delante de los hombres y quisieran hacernos creer que están sin pecado. Entre la primera clase hay no solamente incrédulos y escépticos, sino miembros de la iglesia cuya visión no incluye la victoria sobre el pecado, sino una transigencia con el pecado, ¿no? Obviamente, si nosotros incorporamos lo que pasó con Pregunta de Doctrina, se incorporó el tema del pecado original, entonces ya no hay más realidad sobre vencer el pecado. ¿Qué sentido tiene de vencer el pecado si voy a seguir pecando hasta cuando Cristo venga? Porque soy un pecador por naturaleza. No tiene sentido esta declaración. En la otra clase están aquellos que no tienen un concepto justo ni del pecado ni de la santidad de Dios, cuya visión espiritual es tan perjudicada que no pueden percibir sus propias faltas y por lo tanto se creen perfectos, y cuyo concepto de la religión es tal que su propia comprensión de la verdad y la justicia es superior a la que se revela en la palabra. No es fácil decidir cuál es el mayor error, dice acá Andreas. Entonces, no se enseñan muchas doctrinas falsas acerca de la doctrina. Se están enseñando doctrinas falsas sobre lo que es la santidad. El plan, otra cita más en la página 242, dice, el plan de la salvación debe necesariamente incluir no solamente el perdón del pecado, que hasta ahí se quedó pregunta sobre doctrina, sino la restauración completa. La salvación del pecado es más que el perdón del pecado. Entonces, cuando nos quedamos solamente en el perdón, nos quedamos cortos. Pregunta sobre doctrina, llegó hasta el perdón, y un perdón bien particular también. No lo vamos a ver todas las aristas ahora, pero aún se quedan cortos con el concepto del perdón. Pero acá dice la salvación, bueno, y esto también lo dice el Espíritu recién, de varias formas, ¿no? La salvación del pecado es más que el perdón del pecado, ¿no? Es abandono. En el lenguaje dice no solamente el dolor por el pecado, sino dice abandono del pecado, dice el Espíritu recién, ¿no? El perdón presupone el pecado y se da a condición de que rompamos con él. La santificación es apartarse del pecado e indica la liberación de su poder y la victoria sobre él. El primero es un medio de neutralizar el efecto del pecado. La segunda es una restauración del poder para obtener la victoria completa. O sea, el pecado no puede morar bajo ningún punto de vista cuando vamos en la dirección. ¿Quiere decir ello que no vamos a pecar nunca más? No, mientras estemos de este lado de la eternidad, y eso también lo reconoce Andrés, el pecado es una lucha continua, ¿no? Luchar contra el pecado, pero uno tiene que ir dando paso a paso y avanzando en la dirección correcta. Bueno, usa la siguiente imagen, ¿no? Que nos ayuda también a entender es la relación. En la página 242-243 dice, así como un barco desamparado, remolcado al puerto está salvo, pero no sano, así también dice el hombre está salvo, pero no sano. Interesante, no es lo mismo estar salvo que estar sano. Interesante este punto de perspectiva, ¿no? Es necesario hacer reparaciones en el barco antes que se lo pueda declarar capaz de navegar. Y el hombre entonces dice, necesita reconstrucción antes de estar plenamente restaurado. Este proceso de la restauración se llama santificación e incluye el cuerpo, el alma y el espíritu. Bueno, eso está también en la Escritura. Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿no? Y el mismo Dios de paso santifica por completo. O sea, de hecho está usando los mismos términos acá Andreas. Cuando la obra está acabada, el hombre dice es santo, está completamente santificado y restaurado a la imagen de Dios. Esta demostración, otra vez aparece la palabra demostración, ¿no? Que es sinónimo de vindicación, dice, esta demostración de lo que el Evangelio puede hacer en favor de un hombre es lo que el mundo está esperando. Eso está esperando, en el fondo es el evangelismo, ¿no? Hacer evangelismo es hacer una demostración de no solamente estar salvo, sino sano también, ¿no? Lograr eso en Cristo, siempre a través de Cristo, siempre a través de su gracia. Otra declaración dice, en la Biblia, tanto el proceso como la obra terminada son llamados santificación. Por esta razón, los hermanos son llamados santos y santificados, aunque no hayan alcanzado todavía la perfección, aunque estén en el proceso. Quien recorra las epístolas a los Corintios se convence pronto de que los santos mencionados tenían sus faltas. A pesar de esto, se dice que son santificados y llamados a ser santos.
La razón consiste en que la santificación completa no es obra de un día o de un año, sino de una vida entera. Se inicia en el momento en que una persona se convierte y continúa toda la vida. Cada victoria apresura el proceso. Pocos cristianos hay que no hayan obtenido la victoria sobre algún pecado que antes los molestaba grandemente y los vencía. Más de un hombre que era esclavo del tabaco ha obtenido la victoria sobre el hábito y se regocija en su victoria, ¿no? Eso, digamos, una teología paso a paso, eso es la santificación. El tabaco, por lo tanto, entonces ha dejado de ser una tentación, ya no le atrae más, por lo tanto, tiene la victoria. En ese punto está santificado. Así como ha sido victorioso sobre una tentación, puede llegar a serlo sobre todo pecado. Cuando la obra haya sido terminada, cuando haya adquirido la victoria sobre el orgullo, la ambición, el amor al mundo, sobre todo mal, estará listo para la traslación. Habrá sido probado en todos los puntos. El maligno habrá venido y no habrá hallado nada. Satanás no tendrá más tentaciones para él. Las habrá vencido todas. Eso está hablando, tiene que ver, bueno, no lo dice acá, pero eso está asociado con el tiempo de angustia, ¿no? Con el sellamiento. Se destacará sin falta aún delante del trono de Dios. Esto pondrá sus sellos sobre él. Y acá dice, estará salvo y sano. Ahora estamos en el proceso, digamos, de eso. Todavía podemos estar salvos, pero no sanos todavía porque estamos en ese proceso. Dios habrá terminado su obra en él. La demostración de lo que Dios puede hacer con la humanidad, dice, estará completa. Entonces, ¿cuándo viene esa demostración completa? Cuando estemos salvos y sanos. Y estamos justamente en ese proceso. ¿Y ese proceso termina cuándo? Con el sellamiento. Bueno, que es otro aspecto, digamos, para otro tema. Bueno, ahí ustedes pueden ver obviamente el punto. Así, dice en el último párrafo que quiero compartir con ustedes, dice, así sucederá con la última generación de hombres que vivan en la tierra. De ahí viene la palabra última generación, ¿no? Teología de última generación. De acá lo tomaron los críticos de esta idea, los que son adherentes a preguntas sobre doctrina y a las ideas evangélicas actuales, ¿no? Es decir, así sucederá con la última generación de hombres que vivan en la tierra. Por su medio, Dios hará la demostración final de lo que puede hacer con la humanidad. Tomará a los más débiles de los débiles, aquellos que llevan todos los pecados de sus antepasados, y en ellos mostrará su poder. Noten ustedes que acá no está hablando de que el hombre solo va a hacer esta tarea. ¿Se dan cuenta? Muchos dicen, no, que Andrea, ¿qué es lo que promueve? El antropocentrismo, se centra en el hombre acá. No está centrado de eso. ¿Qué dice? Dice, por su medio Dios hará la demostración final. ¿Quién hace la demostración? ¿El hombre o Dios? Dice acá, dice, por su medio, o sea, tiene que usar al hombre, ¿no? Pero por su medio, dice, Dios hará la demostración final de lo que puede hacer con la humanidad. Tomará, dice, a los más débiles. ¿Quién hace el trabajo inicial? El Señor dice, porque Él tomará a los más débiles de los débiles, aquellos que llevan todos los pecados de sus antepasados, y dice, y en ellos, ¿qué hará? Mostrará su poder. Entonces, ¿en qué aspecto está la gloria del hombre acá? No está la gloria del hombre, esto es una demostración de Dios con el hombre, pero no al hombre solo. Y dice, estarán sujetos a toda tentación, pero dice, no cederán, demostrarán que es posible vivir sin pecar. Y esto es fuerte, ¿no? Esto es lo que genera problemas con la teología de la última generación, para los críticos, porque no entienden toda la dinámica. Y obviamente el libro pregunta sobre doctrina y los teólogos posteriormente, al entrar con la tradición evangélica, ya no lo pueden entender, porque las ideas calvinistas y arminianas no tienen nada que ver con esto. Entonces, demostrarán que es posible vivir sin pecado. Es decir, que harán la demostración que el mundo ha estado esperando y para la cual Dios ha estado haciendo los preparativos. Será evidente para todos que el Evangelio puede realmente salvar, dice, hasta lo sumo. Dios será hallado veraz en sus dichos. Entonces, ¿a dónde apunta todo esto de la generación final? ¿A la gloria del hombre o a la gloria de Dios? No, la gloria de Dios. Pues dice, Dios será hallado veraz en sus dichos, porque habrá un grupo de fieles que dirá lo contrario a lo que dice el diablo. ¿Se dan cuenta? Bueno, hasta acá quedamos, ¿se dan cuenta? Bueno, esto es como, después vamos a ver otros detalles más adelante,
de Andréanse y de los otros teólogos, porque la historia sigue. Esta es la primera parte ya más histórica, anteriormente vimos algunos aspectos más generales, y eso es lo que vamos a ver hasta el momento. Así que dejo si hay preguntas, dudas, para ya ir cerrando esta parte. Hola, buenas tardes. Buenas Una tardes. consulta. La última diapo tendría que ver con el grupo que se llama los escritos, los 144.000. Sí. Claro, sí, claramente, no lo dice acá, pero lo dice en el siguiente capítulo. Ya, Yo por perfecto. eso lo invito a que puedan leer. Yo acá les mostré algún ejemplo. De hecho, el capítulo La Última Generación tiene mucho más material interesante. Sí, por eso yo había puesto en el Sí, chat que ojalá se lo mandara a Carolina para que ella en el sí, WhatsApp pudiera compartir el libro con nosotros para leerlo porque está bastante interesante. ¿Ah? Lo ideal sería poder tomar la doctrina o los fundamentos que tiene la iglesia ahora y compararlo para hacer un análisis bien profundo. justamente. En eso vamos a estar, vamos a ir viendo. Esa es nuestra tarea, nos queda harto por delante todavía. Sí, Vamos a no, ir sí viendo se y nota haciendo que nos queda comparación. harto. Y lo otro que quería preguntarle, una cosa es lo que dice el Google, pero me gustaría que usted me lo aclarara. El concepto que era que los veían como arrianos. Ah, no, espera, a ver. Bueno, El, a los pioneros se los llamaba, a bueno, los a los pioneros adventistas como siempre arrianos, arminianos, arminianos, ¿sí? ¿Qué serían los arminianos. arminianos del punto de vista, porque ellos usan ese término? Claro, bueno, es que la corriente arminiana la tomó Wesley. Y como Ellen White fue wesleyana, entonces vienen las conexiones con Wesley, pero Ellen White no siguió la teología de Wesley. Sí, y Wesley obviamente trató el tema de la santificación, inclusive de la perfección, pero él creía en el pecado original y en la depravación total. Ah, Y eso, digamos, hay una diferencia radical. Ellen White jamás trabajó con esos conceptos, ni los pioneros tampoco. De hecho, el tema del pecado original recién apareció con preguntas sobre doctrina. Y hay demostración de los mismos críticos, Andrés, y reconocen eso, tienen que reconocerlo, que el tema del pecado original es una incorporación después del año 1957 dentro de la iglesia. Así que, sí, 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 hermano, una duda. Esto me hace reflexionar sobre algo que me ha estado dando vuelta. ¿Por qué a nivel general y en muchos lados se están eliminando los escritos de Elena G. de White? No lo están utilizando. ¿No será también por esta misma situación que nos está planteando? sí, es que parte de acá, porque de hecho le bajaron el perfil en preguntas sobre doctrina al rol profético, a la autoridad teológica de Ellen White. De ahí en adelante, bueno, y a medida que haya avanzando el tiempo, cada vez el enjuague ya pasa a ser simplemente una mera predicadora, no tiene autoridad teológica. Está prohibido usarla como fuente teológica, los teólogos no la usan. Y obviamente eso ha llevado a que también muchos líderes prohíban en la iglesia usarla. Pero no hay problema de usar autores evangélicos. Vean ustedes el folleto Escuela Sabática este trimestre. Ustedes van a ver que hay hasta autores que son evangélicos, no tienen nada que ver con nuestro mensaje. Entonces, a ese punto, pero si usted coloca una cita del Espíritu de Profecía abiertamente, ya empieza a ser mirado con malos ojos. Bueno, ese es una labor donde está detrás, sin lugar a duda, el enemigo. El diablo obviamente ha tratado de destruir los testimonios, lo dijo el enjuague, así que está profetizado, así que no es algo nuevo, no es algo inesperado, o sea, ya estaba indicado que se le iba a bajar el perfil a los testimonios porque obviamente los testimonios hablan con claridad y es nuestra fuente de luz cuando estudiamos la Biblia. O sea, y así funcionó los pioneros. Si uno va a la historia, los pioneros estudiaban la Biblia sin duda, partían estudiando la Biblia, pero después cuando no había claridad y comprensión sobre ciertos puntos, el Señor le enviaba visión al enjuague y el enjuague entonces clarificaba lo que era error, lo que era verdad. Y es el método de los pioneros de estudiar la Biblia. Biblia primero, un estudio personalizado, y después corroborar si las conclusiones teológicas son correctas. ¿Y cómo puedo ver? Los testimonios del Espíritu. Ahí entra la labor del Espíritu Santo, me indica claramente si estoy en lo correcto. Ese método ya no se usa, ¿no? Pues, de hecho, por lo menos a nivel de los escritos. A nivel de hermandad sigue siendo usado el Espíritu de profecía, sin duda, a nivel de iglesia, aunque también por los influjos, por los seminarios, por los simposios teológicos que se han realizado, hay varios hermanos que han perdido la fe en el espíritu de profecía, lamentablemente. Y eso es desastroso para nuestra espiritualidad y para nuestra preparación para el cielo. Le vamos a concluir la reunión, le vamos a pedir al hermano José Miguel si usted puede realizar la oración final, por favor.
Vamos a orar, ¿no? Nuestro Padre que está en los cielos, gracias le damos porque nos da el privilegio de ser parte de tu pueblo. Sabemos que tu pueblo está dolido, tu pueblo está fraccionado, fragmentado, pero tú nos invitas, Señor, a unirnos, pero no obviamente en la falsedad, no en la hipocresía, no en un mensaje que no está de acuerdo a lo que tú has establecido, pero al mismo tiempo te pido que el carácter de Cristo pueda ser reflejado en nuestras vidas y no nos dejemos llevar por nuestras pasiones, por nuestras emociones, por nuestros disgustos, porque obviamente la verdad no está siendo predicada en todos los lugares. Danos la paciencia de lo alto, la sabiduría para predicar oportunamente estas verdades que tú nos has dejado para este tiempo. Y es que, Padre, no nos dejemos llevar por nuestra manera particular de ver la situación de nuestra iglesia, sino que siempre estemos anclados en la verdad que tú nos has dejado en tu palabra y en los testimonios. Esto lo rogamos no porque haya méritos en nosotros, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Los esperamos, ¿no es cierto?, para el próximo estudio que los vamos a comunicar ahí en el grupo. Que estén bien, chao, chao. Chao, chao.